Buenos días a todos y todas, según Angustio. La verdad es que me agrada mucho ver que esto está tan lleno, porque cuando empezamos a preparar esto pensábamos que no seríamos más de 10 ponentes. Como diría que nos sentimos llenos de orgullo y satisfacción. Bueno, os doy la bienvenida a las primeras jornadas de jóvenes investigadores, de jóvenes investigadoras que ha organizado el Instituto Jerónimo de Uztariz. Yo soy Aitor Carrillo, soy del comité organizador de estas jornadas y, bueno, vamos a empezar con una charla inaugural de Emilio Majuelo Gil. Emilio Majuelo es profesor emérito de la Universidad Pública de Navarra. También es miembro fundador del Instituto Jerónimo de Uztariz y a la gente como yo que cursamos la primera promoción del grado de Historia y Patrimonio de la UNA. Nos dio clase, a mí me dio el primer año, me dio introducción al trabajo historiográfico, a los de castellano les dio también en el segundo año otra asignatura y, bueno, a nivel navarro, a nivel de estudios de represión franquista, a nivel de estudios de conflictividad agraria, es todo una eminencia. Así que, dicho esto, Emilio, cuando quieras. Gracias por venir. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, egunon denori eta niretzat ere ohorezko gauza bat da hemen zuekin egotea. Decía que buenos días a todas y a todos, y para mí también es un placer estar hoy con vosotras, porque estamos en un congreso que en realidad es uno más en la estela de los congresos que ha inaugurado o que ha organizado el Instituto Jerónimo de Uztariz. Hace prácticamente 40 años se realizó el primero, en 1985, y como sabéis nuestro instituto se centra fundamentalmente en los estudios de historia moderna y contemporánea de carácter económico y social. Y en realidad pues es uno más, pero es muy importante porque considero que estamos en una fase nueva en la cual pues hay una renovación de todo, desde la misma situación estructural de los estudios históricos en la universidad pública, más que reestructuración, inauguración, porque antes no existían, y desde este punto de vista pues es un avance muy grande que en aquellos momentos no hubiéramos ni soñado. Cuando nosotros nacimos no había universidad pública. Y entonces, bueno, pues los congresos dan cuenta de lo que se investiga, de lo que se estudia, y también se dedican pues a divulgar el conocimiento. Por lo cual, pues creo que todos podemos congratularnos de la labor que ha hecho el comité organizador y, en fin, la participación amplia que ha tenido estas primeras jornadas o este primer congreso de jóvenes historiadoras e historiadores. Decía investigación, estudio y divulgación de la historia, y estamos en el año 2025. La dedicación de los cultivadores de la disciplina histórica en torno a estas tareas, convendremos todos en ello, no puede evitar la reflexión que a diario merece la situación y la observación del mundo, un mundo que está en unos momentos críticos. Las historiadoras e historiadores nos conectamos a la historia fundamentalmente de manera específica por la producción de conocimiento, esto lo hemos dado en clase, por la relación epistemológica que establecemos con el estudio del pasado. Esta es una de las bases de nuestra actividad profesional, para nosotros la más importante probablemente. Y ya hace tiempo John Russell y Hermann Pohl, más recientemente en sus reflexiones sobre la teoría de la historia y la historiografía de la ciencia histórica, lo dejaron asentado de un modo rotundo. Pero esa actividad intelectual no agota nuestra relación con el pasado. Este pasado es afrontado desde otros ángulos vitales, morales, económicos, estéticos, didácticos, de modo que respecto al pasado histórico establecemos enlaces afectivos, retomamos y transformamos desde él la memoria, conforma pautas profesionales y actividades económicas, se le estudia y reproduce mediante imágenes y composiciones estéticas y, lo que a mí me interesa remarcar, siempre mantiene un pulso político con el presente. Hermann Pohl lo expresó clarísimamente. Escribió: siempre que los historiadores utilizan normas metodológicas, elaboran explicaciones o narran relatos, la política andará cerca, porque la relación política con el pasado impregna todo su pensamiento histórico. Las batallas por y sobre el pasado
a las que de modo recurrente asistimos no son pues nada excepcional, sino una expresión más, a veces tomadas de manera dramática, a los ejemplos los podemos remitir, ejemplos cercanos, de la relación que mantenemos con el pasado. Un pulso, este que deviene de la relación política entre historia y política, no siempre preciso ni automáticamente visible en la producción del historiador, pero sí detectable en los estratos que conforman la interpretación histórica en cualquier contexto político. La actividad del historiador respecto a la producción de conocimiento no agota en modo alguno las otras facetas que los investigadores históricos establecen con el pasado. Aunque la interrelación entre política e investigación e interpretación histórica no sea directa, no puede obviarse de ninguna manera que nuestra producción de epísteme tiene un reflejo directo en la comprensión y explicación de las situaciones históricas que conllevan repercusiones políticas. De aquí la importancia historiográfica de descubrir en el aparato conceptual utilizado en la investigación las categorías implícitas o explícitas empleadas por los historiadores, en ocasiones incluso de modo poco crítico o incluso inconsciente. El impacto, recuerdo, hace precisamente más de 40 años, de una de las primeras reflexiones sobre la escritura de la historia en nuestro entorno, la de Josep Fontana, aquella famosa de su libro Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social, residía, en mi opinión, más que en el análisis de la escritura de la historia, o sea, del valor de la obra en el seno de los debates en torno a la temática correspondiente, en el intento de descubrir la relación íntima entre autor, obra y función social, que todo ello cumplía en el contexto del presente en que se produjo. Juan José Carreras lo dijo de una manera muy fina, reflexionando sobre la producción histórica, remarcó con nitidez dónde había que poner el acento en el análisis historiográfico, en el análisis de la comprensión del autor y de su obra. Decía, en un historiador, lo grave no es aquello que resulta de sus sentimientos, de su elección política personal, sino lo que se le impone como consecuencia de las categorías con las que trabaja, las categorías que se le imponen, las que ha heredado incluso de manera inconsciente. Su análisis de la debilidad de las convicciones democráticas del mundo universitario alemán durante la época republicana de Weimar incide en el peso de las categorías historiográficas al uso, las del historicismo alemán, que facilitaron, valieron, fueron aprovechadas para la demolición del entramado constitucional democrático alemán a partir de 1930. La investigación social histórica y la producción de conocimiento enlaza también con el deseo de mejora de los problemas sociales y políticos existentes. Es la confianza en que la razón histórica basada en la investigación puede servir para la comprensión y resolución de los problemas sociales y políticos a los que nos enfrentamos. En la intimidad, en el interior del pensamiento de los que se dedican a la historia, esta motivación, diríamos, ética, moral, esta preocupación existe. Ese deseo íntimo, individual, ha sido explícitamente expresado en abundante documentación privada, personal, en prólogos, epílogos, etc. Y de mucha de la obra histórica publicada. No me detengo en los autores, pero podemos coger desde Marc Bloch hasta Julián Casanova, o nosotros mismos. La mirada al estado de esos problemas que preocupan a los investigadores como personas, como ciudadanos, en el 2025 está nublada por tiempos grises. Y esa mirada, en mi opinión, resulta totalmente desalentadora. El calibre de la actual problemática social y política ha sido raramente vista en las últimas décadas e indica cómo, ante la incomprensión de la misma, se manifiestan tendencias sociales que han caído en el desánimo y el escepticismo, cuando no en la creencia de una salvación milagrosa publicitada en las redes sociales, gracias a la disposición de la tecnología comunicativa actual que se desenvuelve en la cultura tardocapitalista en la que estamos, que se ha vuelto, dirá Bernat Castañi, tan envolvente y penetrante como ninguna religión soñó jamás. Asistimos hoy a la observación en tiempo real y en detalle a un genocidio, el del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, que plantea a los y las ciudadanas, también a los investigadores académicos y estudiosos, cuestiones de índole moral y política además de profesional. Es prueba de la previsible redistribución del mundo bajo el mandato del imperio de la fuerza y de la violación de todo derecho humano que exige a los científicos sociales, a los historiadores, el ejercicio de comprensión de los porqués y del cómo de la nueva geopolítica mundial. Los historiadores deben de esforzarse en ese ejercicio de racionalización, a no ser que sigan en el autoengaño de pensar que cultivan una ciencia axiológicamente neutra, sin valores.
Enzo Traverso, entre otros, lo ha hecho últimamente en su ensayo histórico sobre Gaza. Y entre otras cosas muestra que lo que aparece ante nuestros ojos no es sino la hipocresía de Occidente hacia ese sufrimiento y la docilidad que la Unión Europea sigue mostrando ante la política destructiva llevada a cabo por los responsables de la destrucción de Gaza, Cisjordania y sur del Líbano, el ultranacionalismo israelí, y que evidencia una vez más el declive de Europa, que ha abandonado las mejores partes de su historia y de su legado de defensa de los derechos humanos y de la diplomacia internacional basada en normas de derecho. Son malos tiempos, tiempos pálidos y tristes para el discernimiento y la investigación. La percepción de que vivimos en una atmósfera de tiempos grises no se circunscribe solamente al ámbito político internacional, ni siquiera a las diferencias sociales que se perciben entre amplias zonas del planeta. En el seno de todos los estados del denominado mundo desarrollado, no deja de llamar la atención el agravamiento de las condiciones sociales de grandes contingentes de la población. Una mirada a la grave situación socioeconómica padecida por numerosas categorías demográficas en Francia, Estados Unidos o Inglaterra es lo suficientemente significativa de cómo el actual sistema capitalista facilita niveles paupérrimos de vida de una parte cuantitativamente relevante de la población. Esta dura constatación de la realidad social se comprueba entre sectores significativos demográficos en el Estado español. Hoy, la nunca desaparecida cuestión social indica la enorme desigualdad no solo entre distintas zonas del globo terráqueo, como dije, sino en las de los propios estados. El noveno informe FOESA, el último informe FOESA, sobre el desarrollo y exclusión social en España del año 2024, así lo corrobora. En España, el 26,5% de las personas corre riesgo de pobreza. 9,4 millones de personas están afectadas por la exclusión social. Las descripciones durante la época victoriana que Charles Dickens realizó sobre la vida miserable en cuchitriles, donde se atiraban familias enteras, pueden ser trasplantadas de alguna manera a las que sufren 3,4 millones de personas, el 7% de la población amontonadas en nanopisos. La pobreza, pues, ya no es solo visible en los asentamientos chabolísticos, ni se concentra en la calle. España es el tercer estado de la Unión Europea en porcentaje de pobreza total, después de Rumanía y Bulgaria, y el segundo detrás de Rumanía en el de pobreza infantil. Ante esta situación, me pregunto, investigar, ¿cómo afrontamos la investigación? ¿Para qué? Los investigadores de la historia, y más los que se centran en la historia social, además de responder a las injusticias manifiestas, tienen sobre todo las herramientas capaces para entender y explicar el mundo pasado en el que se originaron los males del presente. Es el estudio y el análisis la forma de no sucumbir al pesimismo y a la renuncia del pensamiento. Esas situaciones actuales que esperan de nuestro raciocinio una explicación profunda se muestran a veces como momentos de intensidad histórica en los que el tiempo histórico se ha acelerado, anunciando cambios impredecibles que exigen nuestra atención para obtener reflexiones lúcidas de cara al futuro. Wolfgang Goethe, presente en la batalla de Valmy, lo expresó con claridad durante el proceso de la Gran Revolución Francesa. En este lugar y en el día de hoy se abre una época en la historia del mundo y podemos decir que hemos asistido a su origen, al comprobar la derrota de su propio ejército prusiano el 20 de septiembre de 1792. Karl Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, fue capaz de discernir y conceptualizar, tras la terrible derrota revolucionaria de 1848 en París, el nacimiento de un régimen autoritario de nuevo cuño. Lenin, que no daba crédito a que el Reichstag alemán hubiera aprobado en el año 1914 los créditos de guerra con el apoyo del Partido Socialista, del SPD, pensaba que el Forward, el periódico del SPD, había sido falsificado por la policía. En el momento de la Primera Guerra Mundial, volatilizó todo el mundo asentado durante un siglo en el occidente europeo. Lenin, digo, se refugió en la lectura y estudio de la ciencia de la lógica de Hegel, en Berna, que dio lugar a sus cuadernos filosóficos en el año 14 y 15. ¿Para qué? Para intentar dar una explicación racional a la hecatombe que estaba presenciando. O el hoy tan preciado Walter Benjamin, de las tesis de la historia, cuando en el año 1939 afrontaba y experimentaba en carne propia el establecimiento de dictaduras fascistas en Europa, esbozó una fecunda interpretación de la historia. Por no seguir mucho más con la reflexión del frankfurtiano Theodor Adorno,
cuando certificó, tras el genocidio de judíos, gitanos y eslavos durante el régimen nazi, la derrota del ideal de la Ilustración y la destrucción humana en masa. La ciencia y la técnica, como legitimadoras de la política, escribió, resultan ser la enésima y bastarda consecuencia de los ideales ilustrados. De manera que, sentenció, una sentencia muy conocida, después de Auschwitz no puede escribirse más poesía. Las herramientas de la liberación humana, con todo, habían servido ya anteriormente como aparatos de opresión y liquidación de poblaciones en gran escala desde los tiempos del colonialismo y del imperialismo. Fueron todos esos momentos históricos de zozobra, de duda, de oscuridad ante los cataclismos inéditos en la historia precedente, como después de Auschwitz lo fueron Hiroshima, Vietnam, Afganistán o ahora Palestina. El reto de los autores que yo he mencionado, el reto que yo planteo, ante aquellos fogonazos de intensidad histórica como también el presente, hace evidente y necesario mirar al pasado, no como un pozo de soluciones a los problemas actuales de hoy, sino como el resultado de un proceso abierto en el que hay problemas que resolver. Esta es la situación actual que activa el interés de los pensadores y científicos sociales, el de comprender racionalmente lo que está pasando. Es la tarea del historiador. Aunque el mundo fue posible, pensar después de Auschwitz e Hiroshima, a pesar de lo que escribió Adorno, él mismo siguió pensando y filosofando, después de constatar la derrota ilustrada, como también es posible pensar después de Gaza. Yo digo que además de posible resulta obligatorio. Aunque el mundo gira hoy entre brumas, desasosiegos, peligros y hecatombes, existe también la razón como herramienta de entendimiento de la realidad. Quiero comentar ahora otro asunto que me parece muy pertinente con todo lo que estamos hablando, que es la relevancia de la historia social y económica. Esta fue la temática troncal en la que se centró el Instituto Jerónimo de Ustari, desde su nacimiento en el año 84, para buscar explicaciones asentadas sobre el pasado reciente de la historia contemporánea de Navarra. Su pretensión se basaba en el análisis estructural de procesos históricos de medio y de largo plazo, la estructura de la composición y desarrollo del sector agrario, el proceso histórico de la privatización de la propiedad comunal, el sistema de relaciones sociales y la composición del mercado agrario. Junto a ello, además, se trataba de conocer, documentar y explicar los cambios sociales producidos en ese largo plazo de la contemporaneidad hasta 1936. Las luchas agrarias, en los albores de la instalación del régimen liberal, los movimientos campesinos reivindicativos desde la segunda mitad del siglo XIX, la extensión del mundo cooperativo católico agrario a partir de la crisis finisecular, la primigenia organización campesina y su despliegue, etc., hasta llegar a la desaparición cruenta de las clases obreras y campesinas tras el golpe de Estado de julio de 1936. La historia se entendía entonces y se entiende aún por quienes no han quedado seducidos y anclados en los cánticos de la historia postsocial a partir de los 80, desde criterios de largo alcance, como análisis crítico del pasado, imbuido de impulsos de renovación y cambios sociales profundos y necesarios para nuestro tiempo. Fue entonces una llamada a observar el pasado histórico en el seno de procesos de larga data, bajo la convicción de que los grandes temas históricos, aun sin orillar los asuntos de carácter coyuntural, se insertaban y podían ser mejor explicados desde planteamientos socioeconómicos estructurales. Un enfoque que debe ser recuperado en la investigación hoy para entender nuestro pasado próximo y dar algo de luz a los problemas del presente. La irrupción de ese tipo de enfoque en el Instituto Jerónimo de Ustari pretendía centrar los problemas históricos en el encuadre de los grandes debates que acompañaron al desarrollo de la historia social en el contexto europeo occidental de los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero allá por la década de los 80, cuando nosotros nacimos, esa dominante historia social estaba declinando en su espacio genuino de desarrollo, mientras que por el contrario entraba con fuerza en las renovadas universidades españolas. Ya en 1975 había aparecido una crítica condenatoria de la viabilidad de la teoría de la modernización para los historiadores sociales. Uno de los más representativos historiadores sociales alemanes, Hans Ulrich Wehler, al reflexionar sobre el devenir de la historia social, criticaba los aspectos más esquemáticos de la teoría de la modernización, que había sido ampliamente utilizada en los ámbitos universitarios en los que se practicaba la historia social, por su desarrollo histórico lineal, por la dicotomía que se establecía entre tradición y modernidad, por la visión eurocentrista y de hegemonía occidental y como reflejo de la sociedad estadounidense utilizada como
un ejemplo, modelo utópico realizado. Una teoría de la modernización que, corregidas esas limitaciones, opinaba Vela, todavía podía ser útil para la historia social siempre y cuando se configurara una perspectiva integradora de los avances de las nuevas investigaciones. El desfase cronológico entre el camino recorrido por la historia social alemana, bien representada por Vela, Jürgen Koka o Hans-Wilhelm Pülle, y la muy débil historia social española de mediados de los 80 era evidente. Mientras la historia social implosionaba en los terrenos donde había germinado por la aparición de diferentes corrientes, la historia social en España quedaba ajena a dichas evoluciones. Se produjo entonces una situación compleja y fértil a la vez, pues la recepción de las teorías de la modernización en la historia se estaba produciendo cuando esas teorías eran objeto de fuerte crítica a no dar cuenta suficiente del desarrollo de la sociedad. El declive de las grandes teorías en la interpretación histórica a lo largo de los 80 dio paso a una oferta temática y metodológica heterogénea, desencantada con la capacidad de pronóstico de los modelos científicos sociales. A partir de entonces hay una renovación de los estudios históricos, de modo que se empieza a subrayar no un proceso lineal de modernidad, sino la diversidad de variedades de modernidad, en Asia, en África, etc. O una propuesta de periodización de la historia con distintas fases de este proceso de modernización, de urbanización, acceso al parlamentarismo, industrialización, etcétera, etcétera, poniendo en jaque la viabilidad de la remozada teoría de la modernización como perspectiva integradora, al no poder incorporar, y este fue el alcance de las nuevas investigaciones de los 80, al no poder incorporar la vieja historia social, los resultados del enfoque de la microhistoria, o de la historia global, o de la historia cultural. Así que, a lo largo de la década de 1980, el empirismo de la historia social, el descuido de la mediación cultural, la atención prestada a los procesos abstractos en favor de las perspectivas de los actores históricos y el desdén por la diversidad encontraron una resistencia cada vez mayor, como sabemos. Pero poco o nada de esto puede encontrarse en la incipiente historia social que se estaba gestando sobre la historia navarra, incluso en la española. La construcción que la teoría de la modernización, en sus formulaciones más esquemáticas, ejerció sobre la historia social no afectó a las investigaciones en curso en nuestro ámbito. De hecho, los grandes historiadores alemanes que he mencionado, como Vela o Koka, no habían sido traducidos al castellano y eran muy poco conocidos y nada influyentes. En cualquier caso, la puesta en cuestión de un marco teórico estructural general, como el de la teoría de la modernización, tuvo un efecto inesperado, pues permitió la liberación, el nuevo uso, la reutilización de las estructuras y los procesos que se habían subsumido bajo el epígrafe de esa modernización para su aplicación en la historia social, allí donde habían tenido fuerza. No era tampoco nuestro caso, lo cual refuerza la convicción, mi convicción, de lo pertinente del mantenimiento, ayer y hoy, de un enfoque de medio plazo y estructural en la investigación histórica. Esto es lo que podemos observar en los resultados de la investigación socioeconómica de los miembros del Instituto Jerónimo de Ustari, que se valieron de ese enfoque, que por otra parte no cayó en el encanto de las grandes narrativas sin comprobación empírica. El mantenimiento de los elementos viables de la tradición de la historia social, a la vista de los debates de las últimas décadas, contempla ya por supuesto la inclusión de la mediación cultural, pero sin limitarse a ella. Enfoque válido, pues, para el análisis del origen de los problemas sociopolíticos de la actualidad, ofreciendo una historia social centrada en estructuras y procesos que superan la experiencia individual. Por otra parte, la metodología para afrontar el reto del entendimiento de la situación actual no puede romper con lo mejor de la metodología que dio esplendor a la historia social en los 60 y en los 70. No hablamos ya tanto de las teorías que se habían utilizado, sobre todo la de la modernización en Alemania, sino de la metodología empleada. Y esa metodología es perfectamente recuperable y utilizable, en mi opinión. El investigador o la investigadora debe poner atención a la contextualización del hecho investigado en el espacio temporal, en su trama social, en su compleja textura cultural. Debe mantener, segunda cuestión, una perspectiva diacrónica que dé cuenta de sus transformaciones en el tiempo, es decir, que muestre la inserción de la historia en su base económica, social y cultural. Puede acudir, tercera cuestión, debiera de acudir a la comparación de lo investigado, sus momentos cronológicos y sus contextos, que permita su mejor comprensión. Y por último, para mí importantísimo, el recurso a la conceptualización, porque no hay historia sin conceptos, no hay ciencia sin conceptos. La conceptualización para el estudio del pasado, utilizando conceptos sin abandonar la escritura narrativa de la historia.
Una escritura narrativa con teoría incorporada no es esa vieja narrativa, ese narrativismo que tan criticado ya fue desde la época del historicismo alemán del XIX. Estos son elementos metodológicos que en sí mismos no producen conocimiento histórico, pero resultan imprescindibles en el ejercicio de nuestra actividad profesional e intelectual. Esta práctica en el ejercicio de la investigación permite que, desde nuestro presente, podamos adentrarnos en la reconstrucción del pasado y en su escritura desde el ejercicio de la crítica de esos restos históricos, alejado de cualquier monopolio o pretensión de relato unívoco del mismo. Vuelvo a Enzo Traverso. Dice, escribir la historia, es decir, desarrollar un discurso crítico sobre el pasado, es una forma de ayudar a la sociedad a comprenderse a sí misma y a reconocer sus responsabilidades en el presente. Y nos predispone a mantener la pugna intelectual con el nunca desaparecido historicismo positivista y a ser conscientes de la ausencia hoy del hálito en favor de un cambio radical que se hermanó con los grandes cambios revolucionarios hace 6 décadas. La realidad historiográfica de los últimos 40 años tan cambiante y fructífera es la que se ha vivido desde el Instituto Jerónimo de Ustaritz, desde la distancia enorme al principio respecto a la evolución de las grandes corrientes de nuestro entorno occidental, pero con creciente grado de conocimiento, diversidad y enriquecimiento con la misma, conforme las diferencias del marco universitario español y vasco respecto al europeo occidental se contrajeron, hasta que la historiografía española y vasca ha adquirido patente de homologación con la historiografía de otros entornos, salvadas las grandes limitaciones de financiación y de estructuras de investigación. ¿Por qué no volver a aquellas opciones temáticas y metodológicas que se aplicaron en las investigaciones hace 50 años para afrontar los procesos históricos en los que se han gestado los actuales problemas políticos y sociales? Aquellas estuvieron marcadas por la urgencia de conocer los factores estructurales, sociales, económicos y políticos del pasado contemporáneo. Y me pregunto, ¿no es esto lo que ahora se necesita saber? No se trata, a sabiendas de que las limitaciones y carencias de aquella historia social son conocidas y perfectamente corregibles, de adentrarnos en los porqués de los procesos históricos que nos afectan. ¿Cuáles han sido, pues, los factores estructurales en el ámbito cultural, económico, social y político que han desembocado en las catástrofes humanitarias a las que nos enfrentamos? La transformación del mundo, escribió Jürgen Osterhamen, para referirse a los grandes cambios que en todo el orden se produjeron a lo largo del siglo XIX, es denominación que bien pudiera aplicarse a lo ocurrido en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Una explicación que incidiera en lo que Reinhard Koselleck denominó el Sattelzeit, este periodo de transición en el que un mundo está transformándose de una manera fundamental. Un Sattelzeit que está presente ahora con viveza con la desaparición del mundo monopolar nacido tras la derrota del nazismo. Un mundo que se encamina a la existencia de un conjunto de hegemones en disputa abierta por reorientar el mundo. En mi opinión, todos los indicadores tecnológicos, técnicos, científicos, económicos, etc., muestran esta nueva realidad, esta nueva tendencia en la política global desde hace un par de décadas. No podemos saber del futuro mediante nuestra dedicación al estudio de los restos del pasado histórico. Sí sabemos, por el contrario, que el pasado nunca se replegó de modo permanente en sí mismo. La historia es la historia del cambio en el tiempo y por ello indagamos cómo todo tuvo un origen y un final en la historia, lo que da para muchas reflexiones sobre la desaparición de los imperios a lo largo de los siglos. En nuestro Sattelzeit particular estamos asistiendo al declive precisamente del hegemón estadounidense. A cabo, es este mundo de sombras y brumas también, pues, en mi opinión, un tempo estelar, aunque esté amenazado de cataclismos. A tiempo estamos de estudiarlo y conocerlo. Es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, Emilio. Y ahora, si os parece bien, comenzamos con la primera mesa. Perdón,
que claro, se nos ha pasado, pero si tenéis preguntas para Emilio, aunque se esté poniendo el abrigo. Me lo quito. Si tenéis preguntas, algo que comentar sobre la conferencia, por supuesto, tenéis espacio para hacerlo y podéis hacerlo libremente. Mientras vamos remontando la mesa. Bueno, a ver, de manera así muy rápida, ¿no? Lo primero, agradecerte la conferencia y agradecerte también un poco no vamos a decir el optimismo, pero sí por lo menos el aliento, a decir, yo creo que es importante, ¿no? En estos tiempos que recordarnos que tiene sentido, ¿no? Y en este sentido, en esta línea, yo creo que también se puede establecer un cierto paralelismo. Había mucha incertidumbre en los 80, pero seguramente había bastantes esperanzas. Ahora hay mucha incertidumbre y, sin embargo, bastantes menos esperanzas. Entonces, en ese sentido, has planteado la importancia del reflexionar. Y yo te diría, también te preguntaría, ¿crees que esa reflexión puede ayudar a generar nuevas esperanzas? ¿O esa no es la labor del historiador, de las historiadoras? Aparte de entender mejor el presente, ¿nos puede ayudar a generar otro tipo de discursos más esperanzados? ¿O ya nos retiramos y esa pelota se la devolvemos al conjunto de la sociedad? Esa pelota que si no se recoge es lo que da pie a todas estas corrientes nihilistas, desesperanzadas, a este tipo de filosofía ontológica que se estableció también en torno al nazismo, de que efectivamente pues, no había ya nada que hacer. Pero como historiadores que somos, sabemos que la historia no termina, lo decía Traverso, yo con sus palabras, el pasado no se repliega en sí mismo para siempre. Lo importante, el ejemplo de Lenin, de Marx, el mismo Benjamin, era repensar las cosas. Eso automáticamente no produce en fin, una difusión masiva de aspectos, porque eso depende de muchas otras cosas también. Pero si no hay una comprensión racional de por qué pasan las cosas, estamos, individualmente y colectivamente estamos perdidos. Otra cuestión es cómo eso puede llevar a transformaciones o a cambios o a incidir, presionar en que se produzcan esos cambios. La historia no es la generadora de soluciones políticas, lo sabemos perfectamente, pero si no hay una racionalización de por qué pasan las cosas, estamos siendo llevados por en fin, el rum o metidos en estas brumas, en estos tiempos grises en los que estamos sin ver nada. Yo esperanza de que haya algo distinto y mejor, lo último no lo sé. Que va a haber algo distinto es el último párrafo de mi intervención. Lo dije a mis alumnos, Aitor no se acordará, hace muchos, cuando nos conocimos, os decía, vosotros vais a ver la transformación del mundo actual en la que estamos, porque todos los vectores que se analizan están perfectamente visibles, evidencian que se va a una transformación radical. Y que esto va a traer dolor, ya lo está trayendo. Que en fin, el imperio estadounidense, ahora está todo el mundo ahí, la prensa hace todo un papel ahí de primera, nunca mejor dicho, de primera plana, acerca de cómo están cambiando las cosas. Estados Unidos ahora hace aquí, ahora quiere, en fin, volver a comprar el mundo, ¿no? Yo, sinceramente, pienso que es imposible. No es por un deseo, también lo deseo, que sea imposible, sino porque es imposible, por el número de población, por el número de
fin, de los datos cuantitativos de la economía, etc. Esto es imposible, es imposible. Entonces yo recuerdo a los alumnos y alumnas les decía, vosotros lo veréis. Yo no lo sé si lo veré, pero espero verlo. Y lo dije en la última frase, va a ser un tiempo estelar, va a ser un tiempo estelar de transformación. Uno se imagina la frase de Goethe cuando habla del ejército prusiano, que era el ejército profesional por excelencia de todo el siglo XVIII, nunca derrotado, que es, en fin, minimizado por unas milicias parisinas desordenadas. Esto es lo que Goethe supo ver. La revolución en Francia va a ser el nuevo faro, en fin, que va a iluminar al mundo. Podemos haber cogido frases de otra gente que también tuvieron esa consciencia, como Hegel, en el año 30. O Marx, ya me diréis qué opinión tan terrible, la de Marx después de la derrota cruenta de los trabajadores parisinos en 1848, en junio, fueron pasadas por las armas más de 5.000 personas. En fin, se instaura una dictadura nueva. Nadie lo había estudiado, ha dado lugar a una conceptualización, el bonapartismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo él es capaz de analizar. ¿Eso produjo inmediatamente que no, pero hace comprensible los vectores que componen nuestra vida? Te da sentido a ti, te da sentido al colectivo. Por eso Adorno, no podemos ya escribir poesía después de Auschwitz, pero hay que ver lo que luego él escribió, intentando entender con su dialéctica negativa, etc., todo lo que, con su amigo Max Horkheimer, por qué ha ocurrido todo esto. Esto es lo importante. Esto es lo importante. O sea, no podemos pensar la historia, imagino que no la piensa el profesor Mendiola, como un asunto instrumental. Sabemos por qué pasan las cosas y entonces tenemos soluciones y todos estamos esperanzados. Pero si no sabemos por qué pasan las cosas, vuelvo a esta cosita que decía Ortega, pasa lo que pasa, y lo que pasa es que no sabemos lo que pasa por qué pasa. Y entonces nos creemos todo lo que viene, todo lo que es, en fin, desinformación lo tratamos como información, no tenemos elementos para discernir entre toda la lluvia, yo no diría de información, sino de datos, que no son conocimientos y están ahí. Entonces hay toda una dinámica hoy terrible, con los medios, con las redes sociales, etc., ¿no? Pero hay que poner un punto ahí, que es la razón. Yo con Enzo Traverso, además, él es un poquito, creo que es un poquito más como con George Ely, pues es que prácticamente estamos hablando de lo mismo, por una cuestión ya también generacional. Y es una identificación, es una vuelta no a lo que se hizo con la Ilustración, sino a mantener la razón como criterio de verosimilitud a la hora de la investigación. Lo dijo también Carr de una manera, no Raymond Carr, Edward Hallett Carr, de una manera muy clara para los historiadores. No debemos de ser ni siervos de los datos, de los documentos y de los archivos, es decir, que copiamos todo lo que viene ahí y sin darle ningún filtro pensamos que es historia, estoy esquematizando, ni podemos ser tiranos de los hechos, y hacemos con ello lo que queremos. Entonces la verdad no está, se va construyendo y se va precisamente poniéndonos nosotros en este ámbito. Hay muchos temas que desconocemos. Yo no conozco análisis profundos, por lo menos en castellano, de por qué se hundió la URSS o por qué una revolución que generó el ámbito esperanzador para cientos de millones de personas en el globo, que fue la revolución rusa, cómo devino en un régimen autoritario y en un régimen totalitario y luego lo que llegó. Hay muchas cosas que desconocemos, pero sería muy bueno poder conocer, saber, profundizar, discutir sobre estas cuestiones. Ahora decir, pues el hegemón estadounidense va cara abajo y ¿qué surgirá? No lo sé. No entiendo que esté todo esto todavía bien estudiado, pero cada vez hay más elementos de que va a haber una transformación, se está dando una transformación tremenda. Y esto no es solamente una carrera por la IA, por la inteligencia anónima o artificial, es otra cosa. Entonces, es una llamada a la razón y sobre todo es una llamada a no dejar de lado la historia social y económica. Esto lo hemos dicho más de una vez, la historia económica tuvo un impacto tremendo en los años 80, lo estudiaréis. Los años 90 fue declinando prácticamente la historia económica tal como se entendía antes,
no tiene vigor, no tiene vitalidad, no tiene punch, ¿eh? Pero si no estudiamos una historia económica que tiene que ser a la vez historia social y a la vez historia social, no se entienden las cosas, ¿eh? Y es un poco salir del juego de las imágenes que continuamente vienen, pues Israel es Netanyahu, esto es lo que hace este señor, el otro se hace, no sé, hay muchas cosas ahí que desconocemos. Entonces el análisis estructural, el enfoque estructural, económico y social, yo creo que es fundamental. Y ahora no vamos a volver a los años 80, porque lo que aportó la microhistoria, lo que aportó la historia global, lo que aportó la historia cultural, tomados efectivamente no como un todo, sino como algo, hay que darle la razón a Eric Hobsbawm. La historia social no es algo que se hace y ya está hecho, sino que va agrandando su campo. Y esa visión yo creo que es perfectamente definible y se puede mantener, para entender mejor las cosas. Si eso surge de esperanza, pues mejor. Pero sin raciocinio es muy difícil, Porque si no, pues en vez de dedicarnos a la historia, si no pudiéramos racionalizar el pasado, pues nos dedicamos a otra cosa. Esta es la razón de ser de nuestra disciplina. Esta es mi opinión. Bueno, hola. Gracias a todas las compañeras y compañeros que habéis organizado las jornadas y gracias, Emilio, por la charla. Te quería hacer un par de preguntas, aprovechando que has hablado mucho de historiografía. Llama bastante la atención que últimamente se está hablando en clave de usos más públicos, ¿no? De la conversación popular sobre historia, se está hablando mucho del regreso de la historia, sobre todo de la historia del periodo entre guerras, ¿no? Digamos en clave más profana, si se quiere. Es bastante curioso que precisamente hace un siglo tuvieron bastante éxito las explicaciones decadentistas o cíclicas de la historia, ¿no? Quizá el ejemplo más claro, más conocido es el de Spengler, el libro de la decadencia de Occidente, que hace poco más de un siglo que se publicó. Entonces, lo primero que te quería preguntar es qué opinión te merecen estos argumentos, ¿no? Estas teorías de la historia, y luego, partiendo de esa vuelta a un siglo atrás, pues precisamente hace poco menos de un siglo se fundó una de las escuelas que ha sido más influyentes, ¿no? En el pensamiento histórico, la escuela de los Annales. Y bueno, muchos de los referentes que has citado son más alemanes, pero te quería preguntar también si esa escuela, en cuyo origen ya había una tensión más o menos explícita y más o menos evidente entre la historia social, económica, de hecho así se llamaba la primera revista, ¿no? Análisis de Historia Social y Económica, y otra historia más, si se quiere, que era germen de la historia cultural, la historia de las mentalidades, pues bueno, si el avance de esa escuela, sus sucesivas generaciones, y sobre todo la tercera, ¿no? Con Duby o el Leval Duby, que ya eran más característicos de la historia cultural, si pensáis que esas corrientes, esa historia, esa generación, y lo que Serna y Pons han llamado luego esa escuela invisible, historiadores más socioculturales, con herencia de antropología, Natalie Simon Davis, Carlo Ginzburg y compañía, si han tenido un impacto en la historia social en Navarra desde el Jerónimo de Ustariz y en lo sucesivo, en las generaciones de historiadores que han venido, o si pensáis que está presente en el grado de historia que se ha diseñado. Bueno, esas dos cositas. A ver, todo el tema relacionado con esa visión decadentista que se produce precisamente en los intelectuales conservadores alemanes tiene mucho que ver con el tipo de visión heredada de la historia alemana del siglo XIX. La historia alemana del siglo XIX, el historicismo alemán, es mucho más que lo que normalmente se suele decir, que ahora no vamos a entrar en ello, pero es la consagración de que hay una individualidad histórica que es Alemania, que tiene una historia particular porque es un individuo particular y que además debe de protegerse de cualquier tipo de generalización histórica, léase las grandes convulsiones revolucionarias francesas, 1789, 1830 sobre todo, 1848, etc. Y es por esto que en Alemania se habla del Sonderweg, el camino especial que la historia alemana recorre en el contexto general. Entonces esa especificación, esa especificidad, esa manera de ver las cosas de una manera tan
individual se refiere al Estado, como el sujeto histórico. Esto es lo que hace que en un momento determinado en Alemania pues se vea en fin, que debe de ir a una confrontación para conseguir un espacio, que luego se llamará el espacio vital, pero esto se hace ya en 1905, 1912, y ya en el año 14 se pone en práctica. Y cuando esto es derrotado, pues, en fin, es una excrecencia que ha ocurrido, vale hasta para el final del nazismo, una excrecencia que ha ocurrido en la historia de Alemania, algo que ha venido de fuera. En fin, un argumento endiablado que se llama Hitler. Pero eso no tiene nada que ver con el resto de la historia alemana, que sigue manteniéndose en su criterio específico de ser un individuo histórico. Todo esto capta el motivo y la razón de que las categorías historiográficas, como dije, tienen mucha importancia a la hora de dar explicación de los procesos internos alemanes. En Alemania no se considera estructuralmente, entre estos historiadores, ni socialmente, ni estructuralmente, ni económicamente se interesa para nada. Todo se reduce a la política y a la política exterior, fundamentalmente. Con lo cual se está ajeno pues, a concebir una relación entre Primera Guerra Mundial e imperialismo alemán, por ejemplo, o Segunda Guerra Mundial e imperialismo alemán. ¿Me explico? Este es un poco todo. Y en ese contexto de decadencia de un hombre nuevo, ahí es donde se inserta toda la filosofía de Heidegger, como decía, esta metafísica ontológica del ser en sí mismo, etcétera, que no, en mi opinión, no tiene un recorrido que luego va también a perdurar después de la Segunda Guerra Mundial, con el nihilismo, etcétera. Entonces es todo un mundo conservador, no a la antigua, no como en el siglo XIX, aristocrático, protestante, etcétera, sino que tiene una conformación, digamos, novedosa. Se le llamó la revolución conservadora en Alemania a este pensamiento, ¿no? Y era una manera de hacer frente a las grandes confrontaciones del siglo XX, que para los alemanes no es tanto la Primera Guerra Mundial, sino la República de Weimar, la República democrática, la República de Constitución Social para los trabajadores. En fin, es un tema delicado. Pero esto hay que circunscribirlo mucho a Alemania. Y esa vuelta que hoy se puede hacer a pensar yo cuando hablaba del comparatismo como un elemento metodológico fundamental para nuestras investigaciones, no me refería a este tipo de comparatismo que aparece muchas veces en la prensa, ¿no? Está ocurriendo, ya pasó, la crisis de 2008 económica, dice, esto es la crisis de 1929 renovada. Este tipo de comparaciones valen para la cafetería y en mi opinión, para calentar la cabeza. La comparación es ver esa crisis de 2008, cómo se ha dado en Canadá y cómo se ha dado en Nueva Zelanda y cómo se da en Argentina y cómo se está dando en Nigeria. Las comparaciones no se pueden comparar peras con manzanas. Entonces, esto lo decía muy bien un gran historiador que se llama Antonio Rivera el otro día en un artículo en El Gara. No se puede hablar de fascismo pensando en lo que ocurrió en los años 30. Esto es otra cosa, que puede tener el mismo efecto. Utilizar la eliminación de derechos democráticos, la eliminación de derechos sociales, etcétera, etcétera, el sometimiento de las poblaciones, en fin. Pero no es lo mismo. El fascismo histórico se comprende en una crisis del capitalismo, etcétera, etcétera. Aquí hay más que una crisis, es un ir hacia adelante para seguir. Va a tener al final razón Marx, como decía Hegel, de que más que la proletarización, el grado de polarización social que se va haciendo cada vez más grande, esto es lo que estamos viendo a lo largo del siglo XX, pero no se puede comparar con lo anterior. Y lo otro, efectivamente, yo me refiero mucho a la historia social alemana, porque tiene una gran virtud para mí, y es que tiene una gran conceptualización teórica basada en Marx y en Max Weber. Y esto aporta una enorme riqueza a la hora de los planteamientos. La escuela de Annales se llamaba Historia Económica y Social, Mark Bloch, etcétera, etcétera. Pero no tiene esta capacidad de teorización. Sus aportaciones hay que verlas mucho en relación a lo que se enfrentaba, que era el positivismo decimonónico, el empirismo raso chato, por decirlo así. Pero ellos no tienen una capacidad de teorización.
Dentro de la escuela de Annals sí hay algunos, que no son los más citados, que sí tienen esa capacidad de plantear una historia basada en conceptos o a partir de conceptos. Pertenecen a la escuela de Annals porque Annals al final es un saco sin fondo, en la tercera etapa. Es un saco sin fondo y ahí aparece gente en Annals pues porque cultivan la historia económica y social. Pero un Ernst Labrus, yo más que definirlo como un historiador de Annals, lo definía como un historiador marxista que se le ha asignado a Annals, o a Pierre Vilar, o a gente así. Entonces, la verdadera estructuración conceptual viene de los alemanes y viene de alguna manera también de la historiografía social inglesa, que es también una derivación y una lectura distinta de lo que es el legado de Marx. Pero efectivamente, esa tradición de historia social, esta es mi opinión, no quiero alargar demasiado, es muy fértil poder recuperarla para nuestras investigaciones. Con estos grandes cambios sociales que está habiendo y económicos y este movimiento, no podemos analizar si las cosas obedecen a que Zelensky se portó bien o mal a la hora de cumplimentar los acuerdos de Estambul o los de antes en Minsk. Creo que las cosas tienen una versión, creo no, estoy convencido, o sea, está estudiado, tiene unos orígenes que vienen de bastante antes, ¿no? Desde la implosión. Sería otro tema. Pero es yo hago hoy una defensa cerrada, porque no tendré muchas oportunidades de decirla, de la historia social renovada, obviamente, y estructurada. Obviamente, con lo que la microhistoria pues, ha podido aportar. La microhistoria de Ginsburg no es una historia de detalles, es una historia que analiza en un espacio determinado de tiempo y geográfico, pero problemas estructurales. Esta es mi opinión, con lo cual no hay contradicción en ello. Bueno, pues vale, está siendo muy interesante, pero tenemos que ir cortando porque... bueno, ahora sí, la primera cosa. Y es que yo, en mi caso, es que ricasco.